Buenas noches. A continuación vamos a realizar un análisis de situación financiera de los años 2023 y 2024. Mis compañeros Karen Mendivelso, Freddy Niño y yo, María Paula Medina. Acá tenemos la presentación de nuestro trabajo, el caso propuesto, que es el que se relaciona en la guía, los ejercicios que vamos a realizar. Aquí traspasamos el estado de situación financiera consolidado, el estado de resultados consolidado y el estado de resultados integral, con el fin de tener a la mano todos estos datos, estos valores que nos facilitarán realizar nuestras fórmulas de manera más cómoda y más acertada. El primer paso entonces fue realizar un análisis vertical y horizontal. En cuanto al análisis vertical, es un análisis útil para determinar la proporción que representa o bueno, el porcentaje y el valor que representa cierto concepto financiero frente al resultado integral total. Entonces, para poner un ejemplo, el activo corriente o el total de activos, ¿cuánto representa respecto al resultado integral total? O la utilidad bruta de un periodo, ¿cuánto representa frente a el resultado integral total? En este caso, entonces nosotros tomamos la ganancia del año porque tiene un porcentaje bastante representativo frente al resultado total. La ganancia del año para el 2024 fue de 237.243 millones, mientras que en el 2023 fue de 308.174 millones. Para el caso del 2024 hay un hallazgo importante y es que esta ganancia representa el 99,57% de ese resultado integral. En cuanto al 2023 tenemos un resultado negativo. ¿Por qué? Porque respecto a otros conceptos que no son la ganancia, pues hay un valor negativo que ya vamos a explicar que pudo influir en ese resultado y pues por lo tanto tenemos el integral negativo también. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que en el 2023 la empresa no tuvo mucha estabilidad financiera, eh, aunque tuvo una ganancia de 308.174 millones, los otros resultados integrales fueron negativos. En pocas palabras, las pérdidas por temas financieros y el tipo de cambio borraron toda ganancia operativa del año. Cuando hablamos de tipo de cambio, nos referimos al valor que tiene una moneda respecto a otra. En este caso, analizamos que para el 2023 el peso colombiano tuvo o sufrió una devaluación. Eso afecta a las empresas que el Grupo de Éxito tiene a nivel internacional. Mientras que en el 2024, que lo vimos como un año de recuperación, hubo precisamente una revaluación de la moneda. Entonces, para el 2024, el éxito tuvo buenos resultados en temas de ventas, gastos y costos. Los otros resultados que representan un mínimo del porcentaje, en este caso el 0,43%, pues realmente no tienen un gran impacto sobre el resultado integral. El 2024 fue un año estable, sin grandes pérdidas o ganancias por temas financieros externos. Acá incluimos este tema que mencionaba en cuanto al tipo de cambio. Entonces, acá también incluimos esta conclusión. Los otros rubros financieros, por ejemplo, planes de pensión o coberturas, tuvieron pequeñas ganancias o pérdidas, pero no logran afectar en mayor medida el resultado total. La conclusión para 2023, pues tuvimos una pérdida integral total, fue el año que más vimos o en el que más se evidencia una situación perjudicial para el grupo Éxito y su estabilidad económica. Y para el 2024, pues ya no se presentan tantas pérdidas. El resultado, una ganancia integral positiva. Bueno, en cuanto a ese análisis vertical que hemos realizado, también incluimos una conclusión
y es que el grupo de éxito tiene una estructura financiera equilibrada y sólida, que se caracteriza por una alta proporción de activos no corrientes, y esto es congruente con el modelo de negocio del grupo éxito, un modelo que exige, que demanda una alta inversión en infraestructura física, en tecnología, y en centros de distribución para garantizar la cobertura nacional y la eficiencia operativa. En cuanto a la alta participación de activos a largo plazo, refleja una estrategia de consolidación, fortalecimiento de su capacidad operativa orientada al crecimiento sostenido y a la expansión inmediata. Bueno, en cuanto a la composición del financiamiento, entonces hay un balance o un equilibrio entre la deuda y el patrimonio. Acá también es importante mencionar que pues es importante implementar estrategias para que el grupo de éxito no recaiga en o que su situación financiera no lo lleve a depender mayormente de la financiación externa o indirecta. Entonces, podemos decir también que el apalancamiento es controlado y esto se debe a que la marca ha adoptado una política financiera prudente, priorizando la estabilidad y la autonomía frente a los mercados de crédito. Tienen también una fuerza patrimonial por la inversión de los accionistas y eso les permite asumir proyectos de expansión con un riesgo financiero que pues no es tan alto, sino más bien moderado. La estructura patrimonial de la empresa revela una posición de solvencia adecuada que le permite mantener su capacidad de respuesta frente a las contingencias del entorno económico y las exigencias de un mercado altamente competitivo. Bueno, también realizamos un análisis horizontal en el que contemplamos activos corrientes, activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y también realizamos un análisis del patrimonio, esto con el fin de identificar la variación porcentual entre cada periodo analizado. Entonces, a continuación, mi compañera Karen nos va a realizar una demostración de cómo fue que realizamos ese análisis, esa comparación y continuaremos con el desarrollo de los siguientes puntos del ejercicio. Ahora vamos a hablar sobre el análisis horizontal. ¿Qué es el análisis horizontal y por qué es tan importante? El análisis horizontal es importante porque nos permite analizar, valga la redundancia, dos periodos. En este caso lo vamos a hacer con el periodo 2023 y el 2024. ¿Para qué nos sirve? Para que con este análisis podamos saber en qué año o en qué periodo X o en qué periodo Y aumenta, disminuye y cómo podemos ir mejorando nosotros que hacemos parte de las estrategias de una empresa al analizar ciertas cosas. ¿Qué hicimos nosotros como grupo para este análisis? Primero que todo, estamos analizando lo que es el estado de situación financiera. Entonces nos posicionamos en la hoja del estado de situación financiera del Excel. Aquí copiamos normalmente lo que venía en el estado de situación financiera. Pero nosotros quisimos agregar dos columnas más, la cual se titula 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre del 2023. ¿Qué hicimos con estas dos columnas? En estas dos columnas lo que hicimos fue sacar el porcentaje de cada cuenta, es decir, ejemplo, la primera cuenta es efectivo y equivalente a efectivo. Quisimos sacar cuánto es el porcentaje de esta cuenta frente al total del activo corriente. En este caso, pues nos da un porcentaje de 24.66 para el 2024. Para el 2023 nos dio un porcentaje de 28.54. ¿Qué hace el análisis horizontal? El análisis horizontal compara estos dos valores. A simple vista podemos observar que más o menos creció un 3 punto algo frente un año al otro y que el año más alto es el 2023. Esto fue lo que se hizo con estas cuentas para ayudarnos con el análisis. Ahora, si nos posicionamos en la hoja 1.1, análisis, podemos observar
¿cómo desglosamos nosotros cada cuenta? ¿Y cómo lo hicimos? A partir de un análisis. Cada cuenta tiene un análisis. Estos datos que ven acá del 2023, 2024 son traídos del estado de situación financiera que anteriormente estaba mostrando. Y este tema de la variación habla de la variación de un año frente al otro. Para este tema de la variación sacamos esta fórmula. Entonces, cada cuenta que estaba en el estado de situación financiera está aquí explicada, está aquí analizada, no solo las del activo corriente, sino las del no corriente, las del pasivo o corriente, las del no corriente y las del patrimonio. Entonces aquí se puede ver de manera desglosada cada cuenta con el fin de ¿qué? De hacer un análisis por cada cuenta, porque es importante saber cuánto fue la variación de cada una. En la parte inferior vamos a ver como tal un análisis global, ¿sí? Nos va a dar unos temitas. Pero ahora, ¿qué podemos decir frente al análisis horizontal de lo que es el estado de situación financiera? Podemos decir varias cosas. Primero, el crecimiento del total de activos. En 2024, el total de activos de almacenes Éxito, que es la empresa que se está evaluando, aumenta de 16,3 billones a 17,5 billones, es decir, aumentó cerca de 1,21 billones más, lo que representa un crecimiento del 7,43%. ¿Qué significa esto? Que el tamaño financiero invirtió más en recursos y bienes que le permiten operar y, por así decirlo, en otras palabras, Éxito creció patrimonialmente, aunque este crecimiento no fue por más efectivo, sino por más activos. Ahora, si venimos al activo corriente, podemos decir, recordemos que el activo corriente son como tal los recursos más líquidos, como el efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Este activo no corriente solo creció un 3,28. Dentro de este grupo hubo movimientos importantes, los cuales se pueden nombrar, por ejemplo, inventarios. La cuenta de inventarios, esta viene más abajito. La cuenta de inventarios. Podemos decir que la cuenta de inventarios aumentaron un 15,6%, lo que indica que la empresa tiene más mercancía disponible para vender. Ahora, podemos decir que en cambio el efectivo y el equivalente de efectivo bajaron 10,8%, lo que quiere decir que Éxito tenía menos dinero en caja al cierre de 2024. En resumen, la empresa invirtió más en productos que en liquidez, lo cual puede mejorar en las ventas claramente, pero también reduce la capacidad inmediata de pago si no se venden rápido, pues tales inventarios. Ahora, si nos posicionamos en el pasivo, podemos decir, bueno, primero el activo no corriente. Tenemos acá las cuentas del activo no corriente. Ahora, si nos posicionamos para hacer un análisis en el activo no corriente, un análisis horizontal, podemos pues confirmar ciertas cosas. Primeramente, que creció un 9,41%. Esto demuestra que Éxito fortaleció pues el tema de la estructura operativa y sigue invirtiendo en activos que le generan beneficio o en el tiempo. Entre los rubros más destacados podemos observar algunos como lo son los derechos de uso, el cual aumentó un 26,9%, lo cual refleja apertura o renovación de locales arrendados. También tenemos propiedades de inversión. Estas propiedades de inversión aumentaron un 10,6%, lo cual muestra inversión en bienes raíces para generar ingresos o valorización. También podemos hablar de la plusvalía. Este tema de la plusvalía aumentó un 7,0%, lo cual representa el valor de las marcas y negocios adquiridos que siguen siendo rentables. El impuesto diferido también aumentó a un 28%,
lo cual que indica que los créditos fiscales que beneficiarán a la empresa en los próximos años. En síntesis, como tal, podemos afirmar que la compañía aumentó su inversión en activos de largo plazo, lo cual fortalece su base patrimonial, aunque hace que tenga menos recursos disponibles a corto plazo. Nos podemos venir ahora al tema del pasivo. En el pasivo podemos decir ciertas cosas. Recordemos que el pasivo son aquellas deudas que se pagan en menos de un año. Pasivo corriente, porque el no corriente son todas esas deudas que se pagan en más de un año. Este creció apenas cerca de un 0.74%, pero su estructura cambió bastante. ¿Por qué cambió bastante? Porque cuentas por pagar a proveedores bajaron un menos 16%, lo que significa que la empresa pagó parte de sus deudas comerciales, pero en créditos bancarios de corto plazo subieron un 92,8%, lo cual indica que se endeudó o más con los bancos para financiar sus operaciones. Las provisiones aumentaron demasiado porque aumentaron 114,7%, mostrando que la empresa fue más prudente a reconocer riesgos o posibles litigios. En resumen, podemos decir frente al pasivo corriente que Éxito redujo sus deudas con proveedores, pero aumentó su dependencia de préstamos bancarios, lo que puede generar más presión sobre la liquidez por los pagos de intereses. Ahora, si nos venimos al pasivo no corriente, podemos afirmar ciertas cosas. Primero, recordemos que son las obligaciones a largo plazo, como lo venía diciendo anteriormente. Este pasivo no corriente aumentó un 32%, lo cual es un crecimiento demasiado fuerte para una organización. Los pasivos por arrendamiento subieron y subieron a un 31%, reflejando más locales y contratos bajo pues las normas que ellos manejen. El impuesto diferido, el pasivo, es decir, aumentó un 95%, lo que implica que en el futuro la empresa tendrá mayores obligaciones tributarias. ¿Qué nos lleva a decir esto? Nos lleva a decir que Éxito se comprometió más en el largo plazo, buscando estabilidad financiera, pero también asumiendo obligaciones que afectarán años futuros. Ahora tenemos patrimonio. En el patrimonio podemos afirmar ciertas cosas. Pero me ubico primero en el patrimonio. Ya. Bueno, en el patrimonio podemos decir ciertas cosas, como por ejemplo que creció de 593.703 millones, es decir, creció 7,99%, pasando de 7.42 billones que estaba a 8.2 billones, es decir, que aumentó principalmente. Aumentó cerca de un millón, menos de un millón, pero bueno, aumentó. Billón, que diga. ¿Cómo podemos decir eso? Podemos decir que reservas aumentó cerca de 4.2%, producto de utilidades retenidas. Otros componentes del patrimonio aumentaron 11.3% como valorización e inversiones de subsidiarias, y no hubo nuevos aportes de los socios, lo que indica que el crecimiento fue orgánico, es decir, producido por la misma gestión de la empresa. Bueno, ahora nos vamos a posicionar en esta parte de acá, en la cual tenemos cierto análisis que se le hizo. Podemos decir ahora aquí, análisis horizontal, perspectiva de evolución. ¿Qué podemos decir frente a ello? Podemos decir que el análisis horizontal del estado de situación financiera muestra un crecimiento sostenido de la base de activos, resultado de un proceso de expansión planificada. La administración ha concentrado esfuerzos en fortalecer los activos productivos como propiedades, plantas, equipos y derechos de uso, lo que evidencia una estrategia orientada a modernizar la operación y ampliar la capacidad, ¿verdad? Este crecimiento del activo total responde también a proyectos de inversión en infraestructura y tecnología orientados a optimizar la cadena logística, mejorar la experiencia del cliente
y sobre todo consolidar el posicionamiento competitivo de la marca. Este comportamiento refleja una gestión financiera responsable, la cual busca equilibrar lo que es el tema de la rentabilidad con un control adecuado de riesgo. En relación con el pasivo, se observa pues una evolución positiva en la estructura del endeudamiento con una mayor proporción de obligaciones de largo plazo. Estas obligaciones pues son las bancarias, ¿verdad? Este cambio estratégico reduce la presión de liquidez y permite una planeación más estable de los compromisos financieros, lo que fortalece a la solvencia general de la compañía. Pero recordemos la parte negativa también de ello. El incremento moderado del patrimonio muestra una política de reinversión de utilidades y un fortalecimiento de reservas encaminadas a respaldar las operaciones y mantener la confianza de los accionistas. Esta tendencia pues básicamente implica que la empresa no solo crezca en volumen de activos, sino también en solidez patrimonial y capacidad de inversión futura. En conjunto, pues podemos decir que la evolución interanual del activo, pasivo y patrimonio permite concluir que Almacenes Éxito, que es la organización que se está evaluando, se encuentra en una fase de consolidación financiera, caracterizada pues por lo que es el fortalecimiento de su estructura, la optimización de recursos y una estrategia orientada a la expansión sostenible y la preservación del tema de la liquidez. Eso es básicamente en el análisis horizontal que se le ha venido haciendo como tal a esta organización. Bueno, ya continuando con la conclusión estratégica, tenemos que en 2023 la empresa ganó dinero con sus ventas, pero asimismo perdió muchísimo por el tipo de cambio y ajustes financieros. Como resultado se tiene que tener una pérdida integral total, lo cual no es bueno para la empresa. En 2024 siguió ganando dinero con su operación, aunque un poco menos, pero ya no perdió por el cambio del dólar, sino por operaciones y ajustes financieros. El resultado, una ganancia integral positiva. En resumen, 2024 fue un año de recuperación respecto al año 2023. En esto, Tiendas Éxito mejoró su situación financiera, controló mejor el riesgo cambiario y logró mantener una estabilidad, una utilidad estable. Bueno, en cuanto a las razones financieras o indicadores financieros, hallamos diferentes indicadores. Vamos a empezar por el indicador de liquidez, que contempla inicialmente la razón corriente, que esta la hallamos dividiendo, bueno, la fórmula es activo corriente dividido en pasivo corriente para cada uno de los periodos analizados. Acá hay un hallazgo importante y es que la razón corriente es menor a 1 y cuando es menor a 1 pues eso nos lleva a hacer o a una conclusión interesante donde ya nos da indicios de que no hay buena liquidez para la empresa. A cada una de estas le agregamos acá un análisis, sin embargo, al reunir los tres nos damos cuenta que pues nos llevan a una conclusión general que ya la vamos a explicar. En cuanto a la prueba ácida, que también nos da menor que 1, entonces utilizamos la fórmula de activo corriente menos valor de inventarios dividido en pasivo corriente, también para cada periodo. Y en cuanto al capital neto de trabajo, también el hallazgo interesante es que tanto para el 2023 como para el 2024 el valor hallado es negativo. Acá utilizamos la fórmula de activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, no hay mayor variación, la variación pues es baja, sin embargo, el hecho de que ambos valores sean negativos pues resulta preocupante para el grupo éxito. ¿Cuál es la conclusión general en cuanto al indicador de liquidez? Que el pasivo corriente supera el activo corriente, que no hay capacidad para cubrir las obligaciones financieras con inmediatez, de manera rápida, y esto pone en riesgo financiero al grupo éxito, y esto pues nos lleva a pensar que no hay una buena liquidez para la empresa. Bueno, vamos a hablar sobre los indicadores financieros. En este caso vamos a seguir con la solvencia. La solvencia tiene tres ítems. El endeudamiento del activo, el cual es pasivo, sobre el activo, el endeudamiento patrimonial, que
el cual hace referencia al pasivo dividido en el patrimonio, y el apalancamiento, que hace referencia al activo total dividido en el patrimonio. ¿Qué hicimos nosotros para resolverlo? Primero que todo trajimos los datos para esta parte de acá, el cual hacía referencia que 2023 tenía un pasivo total de 8.917.952 pesos, y para el 2024 9.539.043 pesos. 43 pesos. Entonces trajimos los datos que necesitábamos, como era el pasivo total, el activo total y el patrimonio. Empezamos con el endeudamiento. Aquí utilizamos la fórmula que era pasivo total dividido en activo total, que nos da un 0,54, es decir, un 54,58% al pasarlo al porcentaje. Para el 2023, para el 2024 nos dio un 54,34%. La conclusión, pues el porcentaje refleja que un poco o más de la mitad de los activos se respaldaron con financiamiento indirecto en 2 periodos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al hablar del endeudamiento del activo podemos decir que pues este indicador muestra qué porcentaje de los activos de la empresa están financiados con deudas. En ambos años, tanto el 2024 como el 2023, el 54% de los activos fueron financiados con pasivos y el 46% con patrimonio, ¿verdad? El ligero descenso pues, de 0,54 refleja una estructura de financiamiento estable con bajo incremento del endeudamiento relativo. Es decir, que Éxito mantiene un nivel de deuda moderado, financiando un poco más de la mitad de sus activos con recursos ajenos, lo que indica que pues, es una buena capacidad como tal de endeudamiento y bajo riesgo de sobreapalancamiento. Ahora vamos a hablar del endeudamiento patrimonial. Igual, utilizamos la fórmula, la traemos aquí, pasivo total dividido en patrimonio, lo pasamos a porcentajes, nos da para el año 2023 120% y para el año 2024 119%. Llama la atención que pues el endeudamiento patrimonial supera el 100%, lo que indica que los aportes por accionistas es mucho más bajo que la deuda, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre esto? Un valor superior al 100% significa pues que la empresa tiene una deuda de capital soportado por los socios. En 2023, por cada uno de patrimonio, por cada peso de patrimonio, Éxito tiene como 1.120 en deuda. En 2024, pues bajó a 1.19, ¿verdad? Aunque pues sigue siendo alta, la relación mejoró ligeramente, reflejando un fortalecimiento del patrimonio. Éxito aún depende más del financiamiento externo que del capital propio. Aunque la tendencia es ligeramente favorable, la compañía mantiene su solvencia, pero no un nivel de apalancamiento patrimonial elevado, ¿verdad? Ahora vamos con el apalancamiento. El apalancamiento nos dice, acá utilizamos que es el activo total dividido en el patrimonio, ¿verdad? Para el año 2023 nos dio 220,16% y para el año 2024 219,01%. El apalancamiento es mayor a 2 en los dos periodos, por lo que el grupo Éxito se encuentra en riesgo de depender del financiamiento externo más que del capital directo, dato que coincide con el endeudamiento patrimonial y el endeudamiento del activo, ¿verdad? En los años 2023 y 2024, que son los que vienen analizando, podemos decir que pues Almacenes Éxito muestra una estructura financiera estable y con endeudamiento controlado, aunque con una alta dependencia del capital externo. El 50% de los activos están financiados por terceros y el endeudamiento patrimonial supera el 100%, lo que evidencia una mayor participación en la deuda del capital propio. No obstante, el leve descenso de los indicadores refleja una mejora pues, de la solidez patrimonial y una reducción moderada del riesgo financiero. La compañía mantiene pues como tal una solvencia adecuada para responder a sus obligaciones y seguir creciendo, pero debe que vigilar su nivel de apalancamiento
para no comprometer los temas de flexibilidad financiera ante cambios de tasas de interés o condiciones del mercado, las cuales muchas veces se ven reflejadas. Bueno, ya continuando con el tipo de actividad, tenemos la rotación de cartera, el activo total y la rotación de patrimonio. En rotación de cartera tenemos que para el año 2023 fue un coeficiente de 29,96 y en 2024 de 33,1. Como conclusión, podemos ver que se presenta una mejora de 2023 a 2024, comprendiendo que la empresa gestionó las cuentas por cobrar de manera mucho más rápida y eficiente. En cuanto al activo total, vemos que en 2023 el coeficiente es de 1,29 y en 2024 1,24. Esto demuestra una disminución un poco leve en la capacidad de generar ingresos que superan el valor de los activos. En cuanto a la rotación de patrimonio, tenemos que en 2023 nos dio un coeficiente de 2,84 y en 2024 un coeficiente de 2,72, lo cual expresado en porcentaje nos da 284,59% y 272,98% respectivamente. Como conclusión tenemos que esto indica que la empresa genera una rotación estable de su capital propio en ambos periodos, demostrando que puede generar ventas con su patrimonio, aunque en 2024 se presenta una leve disminución. Ya continuando con la rentabilidad, tenemos que los datos para 2023 y 2024 en utilidad bruta. En 2023 fue 5.426 millones de pesos y en 2024 de 5.533 mil millones de pesos. Y al frente podemos ver la utilidad neta, lo cual es de 399.970 y 348.573 respectivamente. En cuanto a rentabilidad, tenemos que el margen bruto de utilidad para 2023 y 2024 es del 25,69 y 25,29%. Esto demuestra que el porcentaje retenido por la empresa sobre las ventas realizadas en cada año se estima un porcentaje similar, representando la retención de 25,69 centavos de cada peso de venta. Y en el margen neto de utilidad tenemos que para 2023 fue el 1,89% y 2024 1,59%. Como conclusión podemos observar que esto demuestra la ganancia neta por cada peso vendido, impactando sobre la rentabilidad. En este caso la rentabilidad disminuyó para el 2024. Ahora tenemos aquí el costo promedio ponderado o también lo podemos llamar el WACC. Entonces, lo que hicimos fue calcular el valor o el porcentaje de cada una de las variables que nos pide la fórmula para calcularlo. La fórmula utilizamos dos, una, esta que es la inicial y otra simplificada para asegurarnos de que ambas nos lleven al mismo resultado. Entonces, para cada uno tenemos lo siguiente. El KM, que es el costo de oportunidad esperado por los accionistas expresado en porcentaje. Como la guía nos indicaba que ellos esperan una tasa de rentabilidad mínimo del 10%, ese fue el dato que le asignamos al KE. El E es el capital aportado por los accionistas. En este caso, pues se obtuvo de el estado de situación financiera, es decir, 7.421.809 millones. El D, que corresponde a la deuda, lo obtuvimos también del estado de situación financiera, pero haciendo una suma de las deudas. Y acá hay un hallazgo importante que nos da la nota 20. Bueno, en realidad la nota 20 nos da el valor específico y dice lo siguiente: el saldo de los créditos y préstamos a 31 de diciembre de 2023 ascendió a 1.266.205 millones, o sea que es el dato que asignamos a la D. La siguiente variable, el KD o costo de la deuda. Bueno, para esto necesitamos un dato importante que es la tasa de la deuda. La fórmula que utilizamos es tasa de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, la nota 20 nos dice: la tasa ponderada de los préstamos bancarios en términos nominales al 31 de diciembre de 2024 es el IBR más el 2%.
como para esa fecha el IBR era del 11,5%, sumándole el 2% nos da un total de 13,5%. A eso lo vamos a llamar aquí más adelante el KI. Está acá, el 13,5%. Y ese KI nos va a servir para aplicarlo en nuestra fórmula para calcular el KD. Entonces, como ya tenemos el KI del 13,5%, entonces vamos a multiplicarlo por 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva está aquí abajo, es del 35%, debido a que durante la tutoría nos informaron que se iba a estandarizar. Bueno, nosotros habíamos puesto acá una nota de cómo la habíamos calculado antes, pero cómo se estandarizó, entonces quedó del 35%. Entonces, aplicando la fórmula, costo de oportunidad de los accionistas por capital invertido dividido en capital invertido por accionistas más deuda, más costo de la deuda por deuda dividido en capital invertido más deuda, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, nos da un costo promedio ponderado en un valor o en un porcentaje positivo, 9,37% para el 2023. Ahora calculamos acá el valor total, que es la suma de la E y la D. Entonces, capital invertido por los accionistas más la deuda total. ¿Para qué nos sirve ese dato del valor total? Para utilizarlo en una fórmula alternativa que nos va a servir para garantizar que el resultado con ambas fórmulas sea el mismo. Esa fue la fórmula que aplicamos acá, la que estamos viendo en pantalla, y pues efectivamente reafirmamos el WACC del 9,37% para el 2023. Este porcentaje va a ser muy útil en el cálculo del EVA y que nos va a llevar a determinar si el grupo éxito está generando o destruyendo valor. Bueno, vamos a hablar sobre el WAP. El WAP del 2024. Recordemos que las variables para el WAP es coste de oportunidad de los accionistas en porcentajes, monto de capital aportado por los accionistas, monto de la deuda financiera contraída, costo de la deuda financiera en porcentaje y tasa de impuesto porcentual. ¿Qué es el WAP? Es el que representa el costo promedio de los recursos financieros que usa la empresa, tanto el capital propio, es decir, de los accionistas, como el de la deuda, el que se evalúa aparte de los créditos, de los préstamos, etcétera. Aquí tenemos, pues, ya sabiendo qué es lo que necesitamos, colocamos los valores aquí. El CAE es de un 10% porque los accionistas esperan una tasa mínima del 10% de rentabilidad. El E se obtuvo de los estados de situación financiera. El D se obtuvo también del EFF, sumando las deudas totales del año, pues, como nos dice en la nota 20, nos da ese valor. Para el KD, para calcularlo se debe tomar pues la tasa de la deuda por menos 1, la tasa de la deuda nota 20, la tasa ponderada de los préstamos bancarios en términos nominales. El T se obtiene el calcular el gasto de los impuestos dividido en las ganancias antes de impuestos. El WAP en este caso sería de 9,06%. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, es la rentabilidad mínima que pues básicamente debe generar, ¿cierto? Eso es el WAP. Si la rentabilidad es mayor al WAP, la empresa pues básicamente crea valor, si es menor lo destruye. Según estos datos que estamos viendo acá, el WAP bajó de 9,37 en 2023 a 9,6 en 2024, lo cual es positivo. Esto significa pues que a la empresa le cuesta menos financiarse gracias a un mayor peso del patrimonio propio en la estructura financiera, también pues a una reducción del riesgo financiero, el tener mejor como tal control de su deuda y una tasa mínima de interés efectiva más estable. En otras palabras, podemos decir que Almacenes Éxito mantiene una estructura de capital sólida y eficiente con predominio del financiamiento propio sobre la gente.
En 2024, el WAP de almacenes fue de 9.6, ligeramente inferior al 9.37 que vemos anteriormente, ¿verdad? Esta reducción pues refleja una mejor estructura de capital, donde el patrimonio representa una mayor proporción del financiamiento total. El menor costo promedio del capital sugiere que la compañía está gestionando de forma eficiente su mezcla de deuda y recursos propios, manteniendo pues tal el riesgo financiero controlado. En términos de valor, esto implica que éxito puede generar rendimientos superiores a su costo de capital, lo que indica una creación sostenible de valor económico si mantiene su rentabilidad operativa por encima de la tasa. Eso es básicamente lo que podemos decir del WAP. Bueno, ya continuando con el cálculo del EVA para el año 2023, tenemos el capital invertido, el cual se halla, o bueno, nos lo da los estados financieros, y el capital invertido viene del patrimonio más la deuda financiera, el cual es de 8.688.014. El WAT, que fue hallado anteriormente, 9,37% para el año 2023, una utilidad operativa del cual también nos lo dan los estados financieros, de 882.781 y un NOPAT que calculamos que es de 573.807.65. Esto nos da un costo de capital, el cual viene de multiplicar el capital invertido por el WAT de 814.402. Para calcular el EVA, observamos bueno, existen dos fórmulas. Iniciamos con la fórmula original, la cual da la utilidad operacional después de impuestos menos el costo del capital. Esto nos da un valor de menos 240.594.42. Para confirmar estos datos y ver que si nos quedó correcto, usamos la fórmula alternativa, la cual es la utilidad operacional después de impuestos, menos el capital invertido por el WAT. Es una fórmula un poco más directa. Y pues nos dio lo mismo, menos 240.594.42. Al ver que el EVA para 2023 nos dio un valor negativo, nos da un poco a entender ya que para el año 2023 se destruyó valor. Como tal, la empresa no generó valor, sino que lo destruyó. Eso nos da como un pie para más adelante a la hora de analizar los datos, lo que vamos a explicar. Bueno, en cuanto al EVA para el 2024, llegamos a la conclusión de que de la misma manera que sucedió en el 2023, el grupo de éxito no generó valor, sino que al contrario destruyó valor para sus accionistas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues aplicando la fórmula sugerida para hallar ese resultado. Acá tenemos los datos: capital invertido, que es el patrimonio más la deuda financiera, el costo promedio ponderado para 2024, que después de hallarlo nos arrojó un resultado del 9,06%, la utilidad operacional y el NOPAT, que es la utilidad operacional después de impuestos. Acá también hallamos el costo de capital multiplicando el capital invertido por el costo promedio ponderado, y al aplicar la fórmula utilidad operacional después de impuestos o el NOPAT menos el costo del capital, nos arroja un resultado que nos lleva a concluir que se generó una pérdida por aproximadamente 425.900 millones de pesos. Por lo tanto, repito, la empresa no generó valor para el periodo del 2024. Ahora más adelante vamos a analizar en nuestro informe ejecutivo y las conclusiones en qué puede afectar en términos financieros este EVA negativo. Bueno, vamos a hablar del ROE y del ROA, ¿verdad? Entonces acá tenemos el ROE, que es la utilidad neta del patrimonio, y el ROA es beneficios netos dividido en activos. ¿Qué pasa con estos dos indicadores? Básicamente estos indicadores lo que nos va a mostrar es que nos ayudan a medir qué tan eficientes son las organizaciones, ¿verdad? Y qué tan eficientes son en términos de la generación de utilidades con los recursos que posee y los que aportan los accionistas.
Para esto pues necesitamos los datos ya mencionados anteriormente. Estos los traemos de otras hojas, como se puede ver aquí en las fórmulas. Vienen de los estados de resultados y también de los estados de situación financiera. Para el 2023 el ROE nos da 5,39 y para el 2024 nos da 4,35%. ¿Qué podemos decir frente a ello? Podemos decir que en 2023 por cada 100 pesos invertidos por los accionistas, Éxito genera 5,39 en ganancias, que es este de acá. Y en 2024 esa rentabilidad baja a 4,35%. Esto indica una disminución en la rentabilidad del patrimonio del 1,04 puntos porcentuales. Aunque el patrimonio pues crece por inversión y valorizaciones, las utilidades disminuyen, lo que redujo el retorno sobre la inversión de los accionistas. Ahora, si nos pasamos a la conclusión de este indicador, podemos decir que la rentabilidad para los socios se reduce, lo que refleja menor eficiencia en el uso del capital propio. Ahora pasamos a ROA. El ROA, pues tenemos la utilidad neta dividido en los activos. El ROA para el 2000, acá ROA, para el 2023 fue de 2,45 y para el 2024 fue del 1,94, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir básicamente una cosa, que en el 2023 Éxito generó 2,45, que es este valor de acá, de ganancias por cada 100 pesos invertidos en activos, y en 2024 bajó a 1,99 a 1,99, lo que muestra que menor eficiencia en el uso de los recursos total. Aunque los activos aumenten, como lo son las tiendas, los derechos de uso, las propiedades, pues la utilidad neta cayó y sigue reduciendo la rentabilidad global. La conclusión es que en 2024 la empresa muestra menor capacidad para convertir sus activos financieros en beneficios y el crecimiento de su base de activos no se tradujo en un incremento proporcional de las utilidades, lo que sugiere que los nuevos recursos aún no generen todo el rendimiento esperado, ¿verdad? En la parte de abajo de esta hoja del ROA podemos observar como tal un análisis, ¿verdad? Un análisis que se hizo, que nos dice básicamente y en síntesis que los indicadores de rentabilidad que se muestran pues en Almacenes Éxito no están siendo totalmente eficientes, eh, pues en la generación de las utilidades respecto al capital invertido y al uso de sus activos. El ROE pues pasó de 5,39 como lo mirábamos anteriormente, lo cual era el porcentaje del 2023 a 4,35 en 2024, muy por debajo pues de la tasa mínima esperada, que es del 10%. Esto significa pues que los accionistas no están recibiendo la rentabilidad que esperan por su inversión y que en términos financieros la empresa está destruyendo valor, ya que su rentabilidad no cubre el costo de capital. Ahora, si hablamos del ROA, podemos decir que bajó de 2,45% a 1,99%, lo que refleja una menor eficiencia en el uso de los activos para generar utilidades. La empresa pues tiene más activos, es verdad, como lo son las tiendas, los inventarios, los derechos de uso, como veníamos hablando, pero estos no están produciendo ganancias al mismo ritmo. Es decir, que la rentabilidad de Éxito disminuyó en 2024, tanto para los accionistas como en su desempeño operativo general. La empresa pues sigue siendo rentable, ¿sí? Pero genera un retorno insuficiente frente al costo de su capital, lo que indica una pérdida de eficiencia y de un valor económico. Entonces hay que tener en cuenta ello y hay que estar al pendiente. Bueno, ya continuando con el ROE y el ROA,
Vemos que para el año 2024 tenían una utilidad neta de 348.573 y un patrimonio de 8.015.512, lo cual al hallar el ROE nos da un porcentaje de 4.35%. Y en ROA vemos que los activos, la utilidad neta es la misma, y en activos teníamos 17.554.555, lo cual al aplicar la fórmula nos da un porcentaje de 1,99%. Ya continuando con el análisis, tenemos en interpretación y conclusión sobre la rentabilidad. Tenemos que al revisar los indicadores de rentabilidad, que son la métrica final para saber qué tan bien usamos los recursos, los análisis arrojan pues una conclusión muy clara y a la vez un poco preocupante. La empresa no está siendo eficiente en la generación de utilidad neta en relación con el capital invertido por sus dueños ni con la totalidad de sus activos. Vemos que para el ROE es para nosotros el indicador más importante a ojos de un accionista, pues mide la ganancia neta por cada peso de capital propio invertido. Entonces podemos observar algo y es que hay un incumplimiento de la tasa esperada por los inversionistas, que era el 10%, la tasa de rentabilidad. Es crítico notar pues que el ROE se situó en 5,39 en 2023 y pues cayó aún más a 4,35 en 2024. Estos resultados pues están a mitad de camino de la tasa mínima aceptable de rentabilidad, que es del 10%, que era la esperada por los accionistas, que esperaban nuestros inversionistas. Otro es la destrucción de valor confirmada. Este bajo rendimiento pues confirma que la conclusión de Leo, si el dinero que los dueños invierten solo genera un 4,35% en 2024, pues cuando podrían obtener el 10% en otra inversión de riesgo similar. La compañía está destruyendo valor para ellos. O como decía Brilliant Mergers y Allen, 2020, la empresa debe ganar al menos su costo de capital. Claramente el rendimiento del capital propio está muy por debajo de su costo. Esto nos da una tendencia alarmante, lo cual vemos que esta caída de 5,39 a 4,35 pues refleja una pérdida de capacidad para generar utilidad neta. A pesar de que el patrimonio total creció gracias a las utilidades retenidas, pues implica que aunque los recursos de los dueños son mayores, la gestión ha sido menos efectiva para rentabilizarlos. Ya analizando el rendimiento del activo ROA, nos muestra qué tan eficientes somos al usar todos nuestros activos, financiados con deuda y patrimonio para generar utilidad. Podemos observar que el ROA tuvo una tendencia negativa, pasando de 2,45 en 2023 a 1,99% en 2024. Esto es un signo de que la empresa se está volviendo menos productiva en el uso de su infraestructura, inventarios y demás activos. Eh, También podemos observar que esta actividad ha señalado una baja rotación del activo total y el ROA lo ratifica. El éxito está invirtiendo en base a activos cada vez mayor, pero la utilidad neta no crece a la par. Para nosotros, la gerencia debería enfocarse en aumentar la eficiencia operativa, la rotación o reevaluar la inversión en activos no corrientes que no están generando suficientes ingresos. Esto lo confirma Kohler 2020. A continuación vamos a presentar nuestro resumen ejecutivo o informe ejecutivo, el cual contempla diferentes estrategias que nosotros proponemos en pro de mejorar la situación financiera del Grupo Éxito de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces, para proponer esas estrategias, primero nos basamos en los principales problemas o debilidades en cuanto a finanzas se refiere, que identificarlos. Entonces, primero, reitero que el Grupo de Éxito no generó valor ni en 2023 ni en 2024, porque en 2023 tuvimos un EVA negativo de menos 425.885 millones y en 2024 de menos 240.594 millones. Entonces, esto se lo atribuimos a que el rendimiento de la operación es menor al costo de financiarla. Y la rentabilidad, los accionistas esperaban un retorno mínimo del 10% y vemos que en ambos periodos es bastante inferior a ese porcentaje. Para 2024 tenemos una rentabilidad del 4.35%, para el 2023 tuvimos una de un poco más del 5%, sin embargo pues sigue siendo un valor bastante bajo para lo que esperaban los accionistas. Entonces realizamos este cuadro
en el cual incluimos la categoría a la cual apunta cada una de esas debilidades financieras, el indicador crítico que se relaciona para cada categoría y el problema específico. Entonces, en primer lugar tenemos la generación de valor, el indicador crítico es el EVA negativo, y el problema es que la utilidad operativa después operacional después de impuestos no es suficiente para cubrir el costo del capital. De esa manera, pues la empresa destruye valor para los dos periodos analizados. En cuanto a la rentabilidad operacional, tenemos un margen neto decreciente. El margen neto es muy importante, es la base de la rentabilidad. Y el problema es que a pesar de que aumentaron las ventas, los costos de venta y los gastos administrativos no fueron controlados. En cuanto a la liquidez, tenemos una razón corriente baja. Bueno, en este tema también la prueba ácida también nos arrojó un resultado negativo, o bueno, un resultado menor al 1%, que pues nos lleva a un análisis negativo. La empresa tiene un déficit de capital de trabajo, esa es la principal debilidad. Depende de la capacidad de pago a corto plazo, lo cual le genera un riesgo. Y como lo mencionábamos en el punto de los indicadores financieros o razones financieras, pues no hay una capacidad para cubrir esas obligaciones. Entonces nos lleva a concluir que no presenta buena liquidez. En cuanto a la actividad, el indicador es una baja rotación de activo total y el problema es que el activo no corriente no se está gestionando eficientemente para generar volumen de ventas que justifiquen su inversión. Entonces, partiendo de esto, acá están nuestras recomendaciones. Entonces, la primera estrategia, que es el aumento del rendimiento, mejorar el NOPAT. Enfoque en costos operativos. La mayor oportunidad de mejora está en reducir la proporción de gastos de administración, distribución y venta y buscar eficiencia logística, optimización de marketing y reducción de gastos fijos. Un punto porcentual de mejora en este rubro se traducirá directamente en un NOPAT mayor. Es decir, que esto impacta directamente sobre la utilidad operacional. Mejorar el margen bruto, por otra parte, entonces analizar la estructura de los costos de venta, la negociación con proveedores y la optimización de inventarios no solo mejorará la liquidez, sino que aumentará directamente el margen bruto, que como lo mencionaba también anteriormente, es la base de toda la rentabilidad. A continuación, mis compañeros van a explicar las otras estrategias que nosotros proponemos y una conclusión antes de pasar a nuestro siguiente punto de las conclusiones generales. La estrategia 2 nos dice la estrategia de optimización del capital invertido. Entonces tenemos dos ítems importantes como es la gestión del inventario y la reestructuración de pasivos. En la gestión del inventario os podemos hablar que el inventario es un activo que crece y afecta al capital de trabajo y debemos implementar una gestión más justa a tiempo para reducir los días de inventarios sin afectar las ventas. Una menor inversión en inventario reduciría el capital invertido y por lo tanto el costo de capital, el WAP aplicado a una base menor. Y en la reestructuración de pasivos podríamos decir que es imperativo renegociar parte del pasivo corriente, que es cerca de 7,2 billones, hacia la deuda de largo plazo. Esto mejoraría inmediatamente el indicador de liquidez, el cual es una razón corriente, brindaría estabilidad financiera y reduciría el riesgo de iliquidez, aunque implique un leve aumento del pasivo no corriente. Bueno, ya como estrategia 3 tenemos la estrategia de equilibrio de capital. Esto nos dice que es indispensable buscar la reducción del valor de la deuda, pues se encuentra en un inminente riesgo de no llegar al punto de capacidad para costear los intereses. En su lugar, este debe conseguir que el porcentaje de financiamiento con capital propio sea mucho mayor. También otro punto a analizar es que el grupo de éxito debe identificar aquellas líneas de negocio que no le generan rentabilidad, reconsiderando el valor del capital que le está invirtiendo a estas líneas o su continuidad, pues no está generando valor, sino por el contrario, como observamos, lo está destruyendo. Como conclusión final, pues, de este informe ejecutivo, tenemos que si éxito
logra que el rendimiento de sus activos operativos supere de manera consistente su costo de financiamiento igual, el EVA volverá a ser positivo. La clave no solo está en ganar dinero, que es la utilidad neta, sino ganarlo de manera eficiente superando el costo de las fuentes de financiación. Acá podemos observar la bibliografía usada en el informe ejecutivo. Ahora vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas de reflexión. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué es la generación de valor? La generación de valor es la capacidad que tiene una empresa para generar riqueza más allá de cubrir lo que gastó. Entonces, en términos generales, o voy a poner un ejemplo, es como si yo estoy generando valores que solo me alcanzan para cubrir mis gastos o para cubrir mis deudas, pero más allá de eso no estoy generando más valores, no estoy generando más dinero, es porque no estoy generando valor. La generación de valor pues es un valor añadido, un valor adicional y sobre todo en el cual se ven o con el cual se ven beneficiados los accionistas. Para lograr la generación de valor es importante saber gestionar de manera correcta los recursos, buscar la eficiencia operativa u operacional e implementar estrategias de competitividad. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cuándo una empresa genera valor? Podemos decir que una empresa genera valor cuando su ganancia es mayor al costo del capital. Entonces, si la rentabilidad sobre el capital invertido supera el costo promedio de capital es porque la empresa está generando valor. También podemos concluir que la generación de valor ocurre cuando el capital invertido es superado o bueno, es inferior por la tasa de rentabilidad o por una tasa de rentabilidad mayor a la esperada por los accionistas. Enlazándolo con el ejercicio que acabamos de realizar, bueno, como en este caso la rentabilidad no fue mayor a la que esperaban los accionistas, por eso llegamos a la conclusión de que en este caso la empresa analizada no generó valor. Vamos a seguir con esta explicación del Excel. En este caso, vamos con la pregunta número 3, la cual dice: ¿la utilidad presentada en el estado de resultados es sinónimo de generación de valor? Eh, no, no es lo mismo. ¿Por qué no lo es? Porque la utilidad que aparece en el estado de resultados muestra simplemente lo que quedó después de restar los gastos a los ingresos. Es decir, que es un dato contable y no necesariamente económico. Una empresa puede mostrar ganancias contables, pero no estar generando valor real si esas utilidades no alcanzan para cubrir el costo de capital invertido. Es decir, lo que los inversionistas esperan ganar por arriesgar su dinero. Por eso, si el EVA, que se calcula después de pagar todos los costos y el costo del capital, queda algo de valor adicional, es decir, que si este es positivo, la empresa crea valor y si es negativo, pues lo destruye. Un ejemplo sencillo que podríamos implementar para esta pregunta es que si Éxito gana 300 millones, pero su costo de capital fue 350 millones, en realidad pues está perdiendo su valor, aunque en el estado financiero muestra utilidad. La conclusión de esto es que la utilidad sirve para medir el desempleo contable del periodo, pero no basta para saber si la empresa realmente está generando riqueza para sus inversionistas, y para eso se comparan los indicadores como es el ROA y el EVA. Dice, ¿para qué es importante que una empresa genere valor? Bueno, es importante que una empresa genere valor básicamente porque la empresa no puede crecer ni sostenerse en el tiempo si ésta no lo genera. Generar valor simplemente significa crear riqueza sostenible para todos los grupos interesados que están dentro de una empresa, es decir, los accionistas, los empleados, los clientes, la comunidad, incluso el Estado. Y no se trata solo de ganar dinero a corto plazo, sino de mantener competitiva y atractiva la empresa para los inversionistas y para el talento humano.
como pues lo dijo Porter en 1998 y Rappaport en 1998, una empresa que genera valor puede invertir más, innovar, diversificarse y mantenerse relevante en el mercado. Además, pues al tener finanzas sanas puede apoyar proyectos sociales o sostenibles, lo que mejora su reputación y su confianza. Generar valor básicamente no es bueno para los accionistas, sino es bueno para todos los grupos interesados. Bueno, ya continuando con la última pregunta de la reflexión, tenemos que, ¿qué elementos influyen en la generación de valor de una empresa? Tenemos que el valor no depende de una sola cosa, sino de muchos factores conectados. La estrategia, la eficiencia operativa, la forma en que se manejan sus finanzas, la innovación y hasta incluso los activos intangibles como lo son la marca. Porter en 1998, en Competitive Advantage, propone la famosa cadena de valor para mostrar cómo cada actividad interna puede sumar o restar en la creación de valor total de la empresa. Observamos que el manejo de inventario, la inversión acertada de los recursos, la eficiencia en los procesos productivos y la dependencia en moneda de financiamiento externo pueden ser factores que influyen sobre la creación de valor. Ya que al final observamos la bibliografía utilizada en la cual citamos alrededor de estas preguntas de reflexión, autores que trajimos para citar. Como conclusiones generales, tenemos primero que todo que hay una situación desfavorable respecto a la situación financiera del grupo Éxito, tanto para el 2023 como para el 2024. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado anteriormente, el EVA es negativo en ambos periodos, con los valores que ya habíamos mencionado en nuestro informe ejecutivo donde detectamos esta debilidad, lo cual indica que la utilidad operativa después de impuestos no fue suficiente para cubrir el costo promedio ponderado del capital. Entonces, esto también conlleva a que la rentabilidad generada está por debajo del costo de las fuentes de financiamiento y además de eso nos lleva a analizar que el capital que invirtieron los accionistas está siendo destinado o está siendo invertido a una tasa que no satisface la expectativa del retorno que ellos deseaban, que era del 10%. Y pues en ese punto vemos que escasamente para ambos periodos ese retorno se acerca o llega casi que a la mitad de ese 10%. Entonces también, como lo habíamos indicado anteriormente, pues es bastante bajo y no logra superar esa expectativa de los accionistas. Este deterioro de valor se debe a un doble problema de rentabilidad y eficiencia. El rendimiento sobre el patrimonio, el ROE, cayó del 5,39% en 2023 al 4,35% en 2024, quedando dramáticamente por debajo de la tasa mínima aceptable de rendimiento, la cual era el 10% y esta era la que esperaban los accionistas. Además, podemos decir que el bajo indicador de rotación del activo total y el decreciente rendimiento del activo, el ROA de 1,99% en 2024, confirma una baja productividad en el uso de las bases de activos de la compañía para generar utilidad neta. Paralelamente, los indicadores de liquidez son críticos, con una razón corriente por debajo del 0,76, lo que implica una fuerte dependencia del inventario para cubrir obligaciones inmediatas y plantea serios riesgos de solvencia a corto plazo. Bueno, ya para finalizar, tenemos que, por lo tanto, la estrategia debe enfocarse urgentemente en revertir la fórmula del EVA, pues se recomienda priorizar dos palancas. Primero, aumentar el NOTPAT mediante una estricta gestión de costos operativos para mejorar los márgenes. Y segundo, optimizar la eficiencia del capital invertido, principalmente a través de una reducción de los días de inventario y una reestructuración del pasivo corriente hacia deuda de largo plazo. Esto para aliviar la presión sobre la liquidez. La clave para la sostenibilidad y el éxito de la compañía radica en lograr que su rendimiento operativo supere consistentemente su costo de capital, ya que esto nos generaría un EVA positivo, lo cual nos mostraría que estaríamos generando valor y no destruyéndolo como se ha observado para el año 2023 y 2024.
Eso sería todo. Muchísimas gracias.